Bienvenidos a un nuevo episodio de Palabras al Silencio. El día de hoy me encuentro con el doctor Guillermo Schmidt-Huber de la Mora. Es investigador, ensayista, pero sobre todo dramaturgo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Tú me dices. Cuéntanos sobre su primer recuerdo que tenga con la literatura, con el teatro. ¿Qué es lo primero que recuerda de ello? Pues yo tuve mala suerte en algo en la vida que después fue buena suerte. Yo perdí a mi padre cuando tenía año y medio. Y entonces mi madre, viuda y sin dinero, se recargó sobre una hermana mayor, soltera, Elvira de la Mora. Elvira de la Mora ya para entonces había regresado de haber trabajado en Hollywood haciendo guionismo cinematográfico y entonces seguía trabajando en México haciendo también guionismo cinematográfico y con mucho éxito. Entonces en la casa de un apartamento que vivíamos en Ciudad de México, ella recibía, como era señorita fina, no iba a andar en los estudios con los directores y los actores, recibía a los actores y les preparaba los personajes o al director para que viera el guión. Entonces allí yo piénsales de 3, 4 años viviendo, me tocó por ejemplo que me decía mi hermano, no puedes salir que vienen los amigos de tu tía. Y ya se dormía en una habitación y ahí mismo estaba dormido yo, pero me levantaba a orinar y entonces en la puerta abierta, por ejemplo, me acuerdo haber visto a Pedro Infante. Primero ver la cara de Pedro Infante, que no sabía quién era, pero pasados los años supe que era Pedro Infante. O Blanca Estela Pavón también, que era una señorita fina. Y mi tía hablaba mucho de lo que pasó ayer y me daba libros de regalo. Tenía muchos libros y eso me entusiasmó mucho. Y ya posteriormente, cuando pasé primero de primaria, tanto mi mamá como mi tía se vinieron a vivir a Guadalajara, que era la tierra de su papá, que era de Tepatitlán. Y entonces yo me trajeron a mí y aquí ya seguí segundo de primaria y hasta prepa en el Colegio Cervantes y después en la Universidad de Guadalajara seguí un año para cursar final de prepa y después poder estudiar ingeniería química, que era lo que me gustaba. Pues es una gran duda por qué me incliné primero por la ciencia y no por las letras, que ya me estaban gustando y ya estaba escribiendo, cuando estaba en la Universidad de Guadalajara ya estaba escribiendo teatro. Y alguna cosa que escribí muy bien fue cuando cerré la carrera. Pero buena parte es que mi abuelo era el alemán, el que donde heredo el apellido Schmidt-Huber, era químico cervecero. Entonces para mí era la figura paterna y todavía me acompañó 13, cuando murió él tenía yo 13 años. Entonces, aunque no lo vi la vida muchas veces, pues era la figura paterna que estaba enfrente de mí. Y además era muy bueno para las ciencias, matemáticas, química. Se probaban mis amigos, yo pasaba con 100, ¿ves? Pero era la ciencia. Sí. Y las letras, pues no se me inclinaban, yo sí me gustaban mucho, pero en los estudios mismos de preparatoria y secundaria, pues no era lo que mejor se enseñaba. Sí. ¿Recuerda cuáles eran esos libros o las lecturas que le daba su tía cuando era pequeño? Pues todavía conservo algunos de los libros. Mi tía no conocía de teatro, pero sí tenía mucha información. Inclusive tiene una novela que se llama Tierra de Hombres, que es la historia de Torreón, Coahuila, donde ella era originaria. Y ella me inclinaba, me regaló ese libro que todavía conservo. Me regaló, pero narrativa, cuento y yo así los leía y de alguna manera me ilustraba, pero a mí me interesaba mucho lo del destino. ¿Por qué se murió mi papá? ¿Qué razón hay? ¿Verdad? Y esas búsqueda de razones, pues en la narrativa mundial no la encuentro, pero en las obras de teatro griego está ahí el destino y todo eso estaba en mi mente de adolescente, ¿verdad? Creía yo en que había una línea del destino
con Dios o sin Dios, pero había una línea del destino, cosa que ahorita de viejo lo creo por lo que me pasa ahorita, pero en muchos años ya se me olvidó, pero a la hora del inicio sí había mucho de la búsqueda del destino. ¿Por qué se murió mi padre? Justo iba a preguntarle por qué había escogido teatro y, por ejemplo, si no le interesaba el cine, pero creo que esto lo aclara. El destino es un tema básico desde los orígenes del teatro, es como la línea rectora, si lo podemos ver así. Y yo leí de una manera muy profunda las tragedias griegas. Podría haberlas leído como conocimiento universal, pero no yo las como si fueran un misal, como si fuera una cosa religiosa. Así lo sentía cuando estaba leyendo. Sí, pues, esta cuestión de las moiras que tejen los hilos del destino y por más que salgamos, el destino está ahí. Eso, porque Yo recuerdo cuando era niño mucho Edipo, no sé por qué se me quedó tan grabada la historia, y ya cuando crecí fue como, ok, sin importar lo que hagas vas a cumplir tu destino, y la tragedia no está en el final, sino en tratar de evitar el final que te corresponde. Exactamente. Okay. Y estando en la prepa, ¿escribió su primera obra? Sí, escribí lo primero en esos años que estaba y ya me interesaba mucho acercarme a eventos culturales que se daba en la Casa de la Cultura o que se daba en la Universidad de Guadalajara, que había muchísima actividad, o hay todavía, y me acercaba ahí, y entonces ahí fue donde me dijeron que había un curso de teatro que iba a dar una famosa actriz de cine que se llama Stella Inda, y que iba a durar todo un año completo, y la mandaba el IMBA. Entonces yo me inscribí y estudié con ella y me hice muy amigo de ella. Inclusive yo tenía un Volkswagen que era de mi madre, un Volkswagen usado que compró, me lo prestaba y yo iba por la maestra y la llevaba a la Casa de la Cultura y la traía. Y todo ese contacto que hubo, cercanía con ella, me orientó, y ahí leyó algo de lo que escribía, y ella pues era una actriz dramática. Había hecho varias películas muy buenas, que hoy se recuerda todavía, pero era una mujer que también había hecho teatro. Y es lo que ella daba clases de teatro, nunca mencionaba el cine, pero yo veía alguna vez Noche de Mayas, por ejemplo, de Chano Urueta. Ella sale ahí, ¿verdad? Es lo más exceso del inicio del cine mexicano. Okay. Pero la mujer pues fue una gran maestra, y seguí con ella la relación, y con ella fue lo que escribí. Se los di a leer y me orientó, y fue cuando comencé a leer Lope de Vega o sobre todo Calderón de la Barca, pero me acerqué mucho a un dramaturgo que lo había visto en escena y que me encantaba leer, que era Rodolfo Usigli. Okay, Usigli es de la generación del 30 y tantos, ¿no? Son los postrevolucionarios. Sí, la primera generación que hubo, algunos llaman del 24, pero él su momento culminante es el años 30 y 40. Y entonces me acerqué a Usigli, lo busqué y me recibió en una cita, y le entregué alguna obra, Los Herederos de Segismundo, que ya la había escrito, sí. y él la leyó, y tengo las cartas que él me mandó. Fue muy generoso, me apoyó y me orientó para bien, no me orientó para mal, que dijera, no, usted no sirve nada para teatro, no, al contrario, sí. Y eso para mí fue, pues si no tenía papá, y de alguna manera era el dramaturgo maduro más famoso de México, pues que me dijera que sí, que mi obra tenía valor. Entonces también me acerqué mucho a Hugo Argüelles, que era un dramaturgo más joven, pero muy famoso, sobre todo en escena. Él era veracruzano y le montaban la Universidad de Veracruz, veracruzana, mejor dicho, okay. Le montaba obra, y él era abiertamente homosexual, y yo no le tuve miedo, porque tenía una casa muy linda llena de antigüedades, y lo visitaba y le daba o le mandaba por correo. Era el tiempo del timbre y el correo
no Hay que existía, cambiar, ¿verdad? pues. Y entonces y él me mandaba. Entonces esas correspondencias las conservo, cosa que si ahorita me preguntas de algo último, ya ni sé porque no conservamos lo electrónico, ¿verdad? Sí, sí. Voy a adelantarme un poquito en esos temas. Por ejemplo, Rodolfo Usigli es un autor con el que usted tuvo ya trato, pero además se encargó de estudiar su obra. Los herederos de Segismundo, espero haberlo pronunciado bien, hablan de este tema como del conflicto del padre ausente, el encerrado en la torre, gobierna, te saco de la torre, el hijo lo ensaco de la torre. Esta figura del padre ausente o el hecho de la separación ¿es constante en su obra o es algo específicamente de esa? Pues a leer, leer La vida es sueño, pues te lo tenía presente yo mi biografía, ¿verdad? Entonces sí me golpea, ¿verdad? Pero ya en otras, después que escribí Los herederos de Segismundo, pues es una afrenta realmente a Calderón, porque yo escribo el tiempo 20 años después de lo que escribió Calderón. Y en ese tiempo Segismundo hace muchas tonterías, ¿ves? Y lo sabemos o lo intuimos por lo que estaba diciendo. Y entonces, cuando yo escribo Los herederos de Segismundo, realmente hablo de Segismundo viejo, no joven como es Calderón, y el hijo de Segismundo, que yo le pongo un hijo que nadie lo había nunca usado, y hago un fracaso del padre. En el fondo no es una obra para triunfar con un padre, sino para derrotar a un padre. Sí, por generación, o sea, son 3 generaciones de padres que están encontrando el fracaso, el éxito, digamos, como gobernantes, pero un fracaso como padre en la relación más íntima, ¿no? Que podrían llegar a tener. Exacto. Y como un extra, el gesticulador, ¿en qué nivel o qué importancia encuentra el gesticulador de Usigli para el teatro mexicano? Pues yo creo que la obra, la fundadora del verdadero teatro mexicano, que ya no es un teatro español o americano, sino que es mexicano 100%. Y nos está hablando de algo que sí me interesa mucho, que es quién es el mexicano, quiénes somos por ser mexicanos. Y eso está en el gesticulador, porque el gesticulador es un hombre fracasado, no es un hombre triunfador. Termina con un fracaso personal. Y eso para mí, analizar, pues, quiénes somos los mexicanos. Y eso fue lo que más me orientó Usigli a leerlo, o también en la conversación con él. Hablábamos de los errores de los mexicanos, de qué cosas no tenemos o sí tenemos y que podríamos ser mejores, ¿ves? Y yo creo que eso sí está en mi teatro. No tanto ya Segismundo, ni tampoco el gesticulador, sino la búsqueda de la mexicanidad. Que fue una pregunta recurrente en varias obras, por ejemplo, Octavio Paz, personas que se preguntan qué es ser el mexicano. ¿Cree que hemos llegado a la respuesta o seguimos dando radiografías pero sin encontrar No, yo creo que yo confío para bien que estos años que han pasado han sido mejores para los mexicanos y las mexicanas que en los primeros 40. Estamos ya en el siglo XXI. Sí logramos muchísimo más. Yo estoy viendo, sobre todo los veo en los alumnos, que tengo relación, todavía doy 3 clases semanales. Y mucho de mi interés en seguir dando clases, pues es el seguir estando entre jóvenes y estar viendo lo extraordinario que se están volviendo, porque ya no tienen los complejos y los problemas que tuvieron los de generación de los años 1930, 1940. No, hay una apertura intelectual, sobre todo de ellas, porque ellos teníamos problemas, pero ellas estaban muy atrás intelectualmente, no las dejaban. Y ahora sacan la cabeza arriba de los hombres. No es que sean más inteligentes ellas que nosotros, pero es que la misma universidad les da, o las otras, les da una oportunidad y ellas lo toman. Y los hombres nos quedamos un poquito atrás. Son más aventadas. Son más aventadas. Y nosotros no sentimos la necesidad de demostrar nada porque ya somos.
pero en el fondo sí hemos cambiado. Políticamente yo no pertenezco a ningún partido, pero fui secretario de Cultura del Estado de Jalisco por 6 años, cuando estuvo Alberto Cárdenas, que fue el primer gobernador que no fue priista, es lo importante. Y él es panista, yo nunca entré, ni me invitaron. No querían que yo me metiera al PAN, en otras palabras. Okay. Había recelo contra mi persona, y no tuve ningún problema con Juan Francisco, que era el anterior secretario de Cultura, siendo del PRI. Yo me tocó despedirlo, dijéramos, hablar con él por una transición, y fue muy generoso conmigo, muy generoso. Entonces yo no me siento panista ni por error, pero tampoco me siento antipriista, no. Y en cambio ahora con AMLO y con la actual presidenta, yo siento que han caminado por un nuevo sendero políticamente que si no se había hecho antes, y que esto nos va a llevar para mejor todavía, ¿verdad? Entonces ya la búsqueda de quién es el mexicano ya está, o la mexicana ya está llegando al hallazgo, y seguir hacia enfrente trabajando con lo que somos. Seguir avanzando. Okay. Retomando otra vez su etapa con Estela Inda, ¿por qué no terminó siendo actor y se fue por la dramaturgia? Una, por la carencia de habilidades. Yo ahora enuncio con mucha más cuidado mi voz, pero yo de niño fui tartamudo. Por la falta del padre o qué sería, pero tartamudeaba mucho. Y lo fui dominando, hice ejercicios, y hasta médica, doctora, que me daba ejercicios para poder usar todos los sonidos. Entonces eso me inhibía de poder ser actor. Y además a mí me jalaba la idea, no el personaje. Y eso lo hacía como dramaturgo, y además las obras que montaban, pues muchas veces quizá no eran para mí reto intelectual. ¿Ves? Y entonces nunca se me ocurrió. Y la maestra, muy inteligente, en lugar de obligarme a ser actor, me puso como asistente de dirección, que asistía a los ensayos y tomaba los textos y le corregía cuando faltaban palabras. Toda la parte fina de la producción. Ándale. Y la maestra me daba esa oportunidad, pero yo respondía muy bien. Y para mí la dramaturgia es lo único que me jala. La dirección escénica lo he hecho alguna vez cuando el director que está dirigiendo una obra mía se ha echado para atrás, y yo he seguido con la dirección. Pero me doy cuenta que es así como hago lo que no me corresponde. Esa parte de la dirección, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha vivido esta bomberazo, si lo quiere llamar así, de dirigir obras cuando realmente la tenía pensada solamente como escritor? Pues la verdad es que en Monterrey, cuando estuve allá, hicimos una asociación de teatristas, que muy pequeña, no gubernamental, sino algo privado. Y esa reunión de actores y directores, ahí fue donde hice yo alguna vez la injerencia, pero después volví a no volver a hacerla. Nomás como estaba en una asociación y se retiraba porque iba becado fuera, no porque no quisiera dirigir mi obra. Entonces yo ya tenía la idea de la dirección que tenía el otro, y ya nomás seguí orquestando. Desarrollo. Pero no me siento con la capacidad de dirigir. Ahorita podría dirigir si quisiera, sí. Y apenas estoy, sobreviviendo, pero no dejo de ser dramaturgo, aunque ya no escribo, ¿verdad? Entonces realmente lo suyo siempre fue escribir, no como que no le llamó la dirección, la actuación la dejó por un lado. Menos todavía. Entonces siempre fue la producción. Después, ¿cómo viene este viaje a Estados Unidos? ¿Cómo vienen estas especializaciones y toda la historia? Pues fue cuando Juan Valencia, que ya mencioné ahorita, el maestro de la Universidad de Cincinnati, me vio como dramaturgo y me dijo que veía que mi vida estaba pues en espera de. Y mi esposa, afortunadamente, era licenciada en Letras Españolas por el TEC de Monterrey, Olga Marta Peña Doria. Entonces nos becaron a los dos, y con el dinero
de 2 becas, pues sobrevivimos y algo de ahorros que llevábamos. Y estuvimos un total de, pues yo creo que 5 años en Estados Unidos, en Cincinnati. Pero después de que terminé al año y medio, 2 años, terminé el doctorado, busqué trabajo en los Estados Unidos y la universidad, ahí estoy viendo el mapa y no estoy, ahorita lo diré, me dieron trabajo como profesor. ¿Cincinnati? No, Cincinnati es donde yo partía. Okay. No, es Kentucky, ahí está. Kentucky. La universidad del estado de Kentucky me ofreció trabajo y lo acepté y nos mudamos y los niños fueron creciendo. Y estando ahí es cuando se abre la posibilidad de regreso a México, porque me ofrecen, vine aquí a dar alguna conferencia, les gustó y me ofrecieron, no sé, de Guadalajara trabajo para venir. Y mi esposa dijo, nos vamos, y yo también había pensado lo mismo. Y nos venimos a Guadalajara. Y aquí mi esposa no terminó el doctorado allá, sino lo terminó aquí en Michoacán. Yendo a Michoacán, porque el Museo de Guadalajara tenía otros programas que no le convenían a ella, y había mayor feminismo en Michoacán, con lo cual ella quería literatura de mujeres. Okay. Y iba y venía a Michoacán con un grupo de amigas. Eran 5 o 6 amigas partiendo de Guadalajara y manejando para ir a Michoacán. Y lo terminó, hicimos fiesta cuando los dos fuimos doctores. Ok, entonces desde el 93 se está radicando en Guadalajara. Sí, y ya ahorita, por ejemplo, ya tengo, la Universidad de Guadalajara exige 30 años de labores para poderte jubilar. Yo me puedo jubilar hace ya 3 años, pero la verdad es que me gusta tanto estar entre jóvenes y hablar con jóvenes, y además me da la impresión que también los jóvenes y las jóvenes les interesa mi clase. Entonces estoy dando una clase de teatro, de dramaturgia y historia del teatro mexicano, y 2 clases de Sor Juana, una graduada y otra licenciatura, cada semana, y manejo hasta belenes, que es mucho. Sí. Pero la verdad que para mí es una reafirmación de mí mismo quitar la clase y manejar hasta allá. Okay. Sobre su obra, doctor, por ejemplo, El robo del penacho de Moctezuma, ¿cuál es la trama principal? Pues allí, cuando estaba yo en Monterrey, trabajé allá al final en un centro cultural que se llamó Centro Cultural Alfa. Alfa era la empresa mayor de México, que ahorita ya no existe. Inclusive compraron Televisa, a ese nivel estaban, ¿verdad? No. Muy, muy grande. Y entonces yo manejaba ese museo. A mí, mi jefe, que yo estaba en recursos humanos, me dice, ¿quieres ser director de un museo? Te prestamos el Centro Cultural Alfa, un edificio precioso, con un cine que se llama Omnimax, que es la mayor pantalla del mundo, sobre una cúpula redonda. Okay. Y yo dije que sí, pero yo, teniendo un sentido social muy grande, cambié los proyectos de Alfa, que era puro niño rico y pura niña rica, ¿verdad? Actores y actrices, todo de primer nivel. Uh-huh. Lo cambié a llevar todos los muchachos y muchachas del sistema educativo de Monterrey, y logré que comprara Alfa 2 camiones que llevaba y traía con choferes a los niños. Y entonces hubo un gran resurgimiento, porque los niños salían de su escuela, de un barrio pobre de Monterrey, y se venían a San Pedro Garza García, que es la zona más elegante, exclusiva, y entraban en un espacio maravilloso y eran recibidos por guías, mujeres, maestras, jóvenes, bonitas, y visitaban el Centro Cultural Alfa. Un piso era arqueología, y ahí tenía un subordinado, Fernando González Quintanilla se llamaba, ya murió. Un subordinado que era arqueólogo, pero no oficial del INAH, sino su arqueología, y había inclusive escarbado. Eran otros tiempos que se podía hacer eso más, ahorita está más vigilado. Y entonces él
me orientó y con él visitamos Teotihuacán, Xochicalco y otros centros arqueológicos de México con mucho gusto, y él como guía mío, pero a mí solo o a 2 o 3 colaboradores. Y entonces hubo un señor muy rico, un hombre de Ciudad de México, que me prestó su colección de arqueología que él había hecho con los años 20 y 30. Había estado en todos los centros importantes de México. Y eran como 1,700 piezas, muchas. Me prestó la colección, algunas de ellas para mostrar el Centro Cultural Alfa. Entonces tenía un piso, eran 4 pisos, un piso de arqueología, un piso de astronomía, un piso de especiales que me traía de otro lado, y el otro eran oficinas. ¿Ves? Pero entonces todos los niños de Monterrey pasaron, y de las ciudades vecinas, por mi Centro Cultural Alfa. Y ahí es donde me fui a Estados Unidos. ¿Me entiendes? De tener ese trabajo cultural. Dejé un buen trabajo con muy buen sueldo, pero tenía ahorros. Y pude irme con mi esposa y mis 3 hijos a Estados Unidos. Eso fue Entonces, para mí, yo tengo, aquí puedes ver atrás, hay unas 25 máscaras, están en un mueble, que son teotihuacanas originales y mayas, que es cuando este millonario, ese arqueólogo, dejó las piezas para el Centro Cultural Alfa, pero me mandó una cajita para recuerdo mío. Sí. Y yo me quedé con unas cuantas máscaras, pero para mí esas las he acariciado, las he tenido. Algún tiempo estaban en la mesa, aquí, en una mesa como esta, las máscaras, y nos acompañaban como si fueran, pues así como otras gente tiene a la Virgen de Guadalupe, yo tenía máscaras. Y mis hijos tienen cultura, los 3, pero una cultura mexicana profunda, pero no priista y no panista, sino con una mente muy abierta. Okay. Y, por ejemplo, la Catedral Humana, ¿cómo se gesta esa obra? Pues ese fue cuando, primera vez que fui, te lo voy a decir de una manera, cuando yo entré a Ciencias Químicas, dije, cuando termine la carrera voy a ir a Europa, por primera vez en mi vida. Y llegué a 4º año y me vi que mi dinero no ajustaba y que estaba caro el turismo y no podía, pero pensé, no puedo ir yo solo, pero puedo llevar un grupo. Sabía que 17 personas se daba un boleto gratis. Entonces comencé a trabajar con 2 amigos muy queridos, que ya uno ya murió y el otro todavía vive. Y vamos a buscar dinero. Entonces visitamos al gobernador, hasta el arzobispo de Guadalajara o de Jalisco, y dieron dinero. Y al último faltaron 1,700 pesos que cada quien logró por abonos, y nos fuimos 17 personas a Europa y estuvimos 45 días. Y ahí me descubrí entrar a las catedrales góticas como una extraordinaria afirmación religiosa, ¿verdad? Ya no católica, cristiana, sino religiosa general. Y ahí es donde me supe que había una catedral que se había caído en Europa. Y entonces esa catedral caída, que después se arregló, pero quedó trunca, se ve como un muñón, esa catedral, pues me dolió que se haya caído. Entonces no sabía nadie quién había sido, ni quién la construyó, ni por qué se cayó. Entonces yo ideé una posibilidad, pero casi religiosa, de por qué se cayó, ¿verdad? Y entonces pongo a la esposa del que construye la catedral, el ricachón que la construye, pero claro, en época de los reyes de España, ¿no? Muy atrás, un poquito después del descubrimiento de América, ¿no? Un poquito por ahí ese tiempo. Y entonces pues para mí le llama la catedral humana, porque en el fondo todos queremos construir una catedral de nosotros mismos y se nos cae. Algunos quizá no, pero a mí sí se me cayó. Entonces, digamos, la religión siempre ha estado presente de cierta forma en su obra. Sí, ha estado, pero siempre
no como crédulo o creyente sería la palabra, sino buscándole algo distinto. Y inclusive ahorita, pues yo no me considero una persona creyente, pero no cristiana, obligatorio. Y mira, aquí puedes ver, aquí tienes dioses griegos y también cristianos. Arriba hay una Virgen de Guadalupe muy bonita, que era de mi tía Elvira, la escritora, una virgen que ella pintó. La tienes de la infancia. Esa, y la estaba en casa de ella, pero al mismo tiempo pasó a las cosas de ella, muchas cosas a mí, y entonces ahí está la Virgen que está firmada por Elvira del amor nomás. Del amor. Su obra de Jacques es este primer español que llegó a México, que terminó peleando por los mexicanos. ¿Es otra vez esta cuestión de el mexicano frente al mundo? Pues para mí pues parecería que es fracasado la primera vez que un español llega a las costas de Yucatán, antes que Hernán Cortés llegara a México. Y se sabe esto, pero no llegó a nada. Pues, comienza y no hay conquista, porque el barco se hunde y solamente él sobrevive y llega nadando a la orilla. Y entonces lo toman los mayas como esclavo y lo ponen a trabajar. Y él, como era un hombre inteligente, un guerrero, se apellido Guerrero, crece y logra hacer su vida. Y eso sí lo sabemos. Y para mí esto, cuando llegan los españoles ya con Hernán Cortés y se van hasta Yucatán, Yaax, que se llama Yaax con doble A, Yaax se une a los indígenas para atacar a los españoles. Es un nombre maya, ¿verdad? Un nombre ¿Qué maya. significa? Pues yo creo que quiere decir varón o algo así. Yo lo busqué. No tenemos el nombre histórico. No hay porque el guerrero, el apellido Guerrero con su nombre, los españoles lo guardaron, pero él decidió cambiarse el apellido, el nombre, y no tener apellido. Y se casó con una princesa, tiene una vida, pues, que algo sabemos. Y entonces yo traté de poner un monólogo que nos contara él sobre qué le pasó y cómo llegó, porque en el fondo es el primer mexicano, porque es hijo de un español y de una indígena. Eso es igual que los hijos de Cortés. Con la Malinche. ¿Verdad? La Malinche. Es la misma situación. Y ese guerrero, ese hombre, la historia de México no lo suma, porque piensan que como no tenemos México, no tenemos datos muchos posteriores, ni el nombre lo tenemos completo, entonces lo dejan fuera. Pero mi monólogo inquieta mucho, sobre todo a los jóvenes. Yo doy clases de historia del teatro mexicano, siglo XX, en la Universidad de Guadalajara. Y claro, me apunto yo como miembro de la penúltima generación que ha habido, ¿verdad? Que sería la que me corresponde, que es la que tú mencionas. Y entonces ahí les hago leer, porque leen de Lucili, Argüelles, así, hasta con Len y leen esta obra, entre otras, Los herederos de Segismundo la leen y leen esta Yaax, el primer mexicano, y les llama mucho la atención. Entonces yo vivo lo que yo quise hacer, lo demuestran ellos leyéndolo. A usted lo sitúan dentro de la generación del 43, ¿estamos de acuerdo? Yo nací en 1943, lo dices bien, pero la generación... No, el 84. El 84, es que las generaciones, este es un estudio norteamericano que sitúa toda la Latinoamérica con generaciones de cada 30 años. Y entonces, pero no lo siguen totalmente los mexicanos, los críticos. Los gringos sí lo siguen. A rajatabla. Y sería el 84. Relación al 84. Que sería la época en que comienzo yo a escribir, ¿verdad? Y ahí ha pasado del 84 para acá, pues. Que sí, mea culpa. Esta generación del 84 tuvieron relación todos ustedes de amistad, de conocidos, no, mucha amistad.
mucha cartas. amistad. Convivimos más que las otras, porque las otras había muchas envidias, ¿verdad? Se peleaban. Ya no quiero yo entrar a hacer ese, pero estaban peleados, feamente peleados. Y en cambio yo pretendí unirlos y teníamos eventos en Ciudad de México, yo iba allá y la verdad, Víctor Hugo Rascón Banda, lo repito, Víctor Hugo Rascón Banda, era el dramaturgo y Proceso, la revista, que sí que estaba vigente muy grandemente. Entonces, esta generación fuimos protegidos por Argüelles y por otros dramaturgos y nos presentaban las obras que escribíamos. Fue una bonita época. Entonces sí guardo buena amistad de todos mis compañeros. Por desgracia, ya todos muertos, ¿verdad? Queda Sabina Berman, que era la más jovencita y que no colaboró tanto por ser mujer y todo, y bonita. Era muy bonita de jovencita. No intervino ya después, porque se hizo periodista más bien. Sí. Más tuvo al principio unas obras montadas y punto. Y yo sí me siento dramaturgo, a pesar que tengo una colección de cuentos y tengo la novela, tengo el Premio Nacional de Letras de México, ¿verdad? Y la verdad es que sí pues conocí a Paz muy bien. Paz me editó la Segunda Celestina con un prólogo suyo y 3,000 ejemplares en la primera edición. Eso es un triunfo maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué no ahondó más en la narrativa? Su novela es Mujeres del Segundo Volcán de Tequila. No segundo. Segunda Celestina sí es volcán, Mujeres del Volcán de Tequila. Yo pienso que para hacer narrativa yo tengo que tener una trama, ¿verdad? Y escribí la novela porque tenía buenas tramas que yo quisiera montar en teatro y no me daba, porque la misma trama me obligaba a buscar narrativa, ¿ves? Y ahí es donde fui escribiendo. Primero escribí sobre mi tía Elvira, la que fue guionista, sí, que a mí me influyó tanto. Hice una biografía de ella y la edité como biografía, pero me di cuenta que había un personaje. Entonces escribí un personaje de mi tía Elvira, pero ya... Y después me di cuenta que mi tía Elvira necesitaba que hubiera antes otras mujeres y después otras mujeres. Y entonces alguna la conocí y escribí la obra, y otras yo las imaginé, porque no tengo... son 7 mujeres, pero sí son madre, hija, nieta, bisnieta, todas vinculadas por familia, ¿verdad? Pero con vidas muy diferentes. Y yo, en el tiempo de ser secretario de Cultura, tengo 2 triunfos muy grandes. El primero es lo que me mencionas tú de la novela, que me dijeron, cuando me dieron a mí la Secretaría de Cultura, hablé con un amigo de infancia, muy querido mío, Carlos Eduardo Gutiérrez Arce. Le dije, a ver qué gran proyecto puedo hacer como secretario de Cultura. Y entonces me dijo, pues hay un gringo que anda aquí diciendo que hay en Teuchitlán, están enterrados unas pirámides. ¿Por qué no lo ves? Pero te requieres permiso de Lina y el Lina no lo ha querido dar. Entonces cité al gringo en el Cabañas y me convenció de que sí era cierto. Fui a Teuchitlán y me dijo, aquí abajo, miren, y me enseñaba no se veía fácilmente una pirámide o varias, pero cuando tomaban fotos de avión sí se veían los círculos, perfectamente círculos. Y entonces logré convencer a Lina con mucho trabajo que me diera permiso, y sí me lo dieron. Y entonces yo hice, pero me dijeron que no daban un solo peso. Pero yo tenía, por supuesto, como secretario de Cultura, hicimos el día que comenzó un lunes, comenzaron a las 9 de la mañana a escarbar, y yo le dije al gringo, me llama cuando encuentre piso. Tiene que ser un solo agujero, donde usted dice, y tiene que encontrar pisos por el hombre. Pero no va a ser muchos agujeros, más uno.
a ver qué encuentra. Y dije, yo pensé, pues me va a llamar el sábado, 5 o 6 días después, ¿no? Pues al mismo lunes, a las 10:30 de la mañana, me sonó el teléfono que ya había encontrado piso. Y ahí encontró los guachimontones, que se llaman ahorita, Sí, que es un sí. gran Zona hallazgo, arqueológica. que México no lo ha tomado, porque es lo más interesante es que es paralelo a la cultura maya. No es tiempo de conquista como dicen algunos estudiosos. Hay pruebas de que es muy antiguo. Es anterior. Anterior. Entonces, que haya existido, yo decía como con tan buen clima que tenemos en Guadalajara y en Jalisco, ¿cómo no va a haber una cultura atrás? Tiene que haber una cultura y pues sí hubo una cultura. Entonces, ya murió Phil Wegan, pero ya está ahí el estudio y todo, ¿no? Y la otra gran mérito es que presenté a la UNESCO en París el proyecto de hacer Patrimonio de la Humanidad Alcabañas. Ah, ok, Y fue también recibí críticas de que no era un edificio, que no, bla, bla, bla. Y la verdad que sí se le admitió y está Patrimonio de la Humanidad. Entonces para mí pues son 2 medallas que nadie me las pone, pero yo en mi corazoncito las tengo. Ahora ahí las tiene. Ok. ¿Y su última obra más, doctor, cuál es? Pues sería la madre de Carlitos Gardel. Yo tengo una hija viviendo en Argentina y fui muchas veces a congresos a Argentina y ahora voy de paseo. Y allá vive mi hija con una nieta que se llama Zoe. Y mi hija es más chiquita, la que tenía 2 años cuando fuimos a Estados Unidos, es la que está casada allá. Y entonces me gusta mucho el tango y voy hasta, no clase de tango porque no se me da la danza nada, pero sí ver espectáculos de tango o tango en la calle. Y allí entonces me entusiasmé de los tangos y me metí, pues que Carlos Gardel, gran cantante de tango, que murió en un accidente de aviación y siendo muy joven. Y entonces se me ocurrió, me fui dando cuenta que tuvo una madre que estuvo en el entierro de Carlos Gardel. El presidente de Argentina estuvo en el entierro y fue mundialmente hay fotos que se tomaron de la madre. Y entonces investigando un poquito más, yo y algunos de Uruguay encontraron, porque ellos encontraron, no yo, que esa mujer no era madre de sangre de Carlos Gardel. Era una madre adoptiva, pero que no adoptó, que tuvo un niño que no era de ella, y ese niño fue Carlos Gardel. Entonces lo encuentran en Uruguay la acta de nacimiento de ese niño, y entonces pues resulta que el gran cantante de tango es de sangre uruguaya. Y Argentina no acepta esto, ¿verdad? Por eso no se ha montado mi obra en Argentina, porque me han preguntado que por qué no se monta en Argentina, porque yo digo que Carlos Gardel es uruguayo y no les gusta. Pero yo traía metido otra historia atrás que sí me gustaría mencionártela a ti. Por ejemplo, para ver volvemos a Sor Juana, digo, todo me regresa a Sor Juana. Sor Juana tuvo un padre que sabemos porque tenemos muchos datos de Sor Juana que lo nombran, Pedro. Y por cierto que todos los apellidos es Azuaje con ese. Todos los papeles que yo he encontrado, todos. Y entonces, buscando, ya lo habían buscado muchos sorjuanistas, pero pensando que vino un hombre de 20 y tantos años y permiso de entrada y no la encuentran. Entonces decía, y hubo una persona que se le ocurrió, porque Sor Juana dice que tiene sangre vasca, no dice que su padre era vasco, pero dice que ella tiene sangre vasca. Entonces en vascuense no hay B pequeña, la W, sino la B grande nada más. Sí. Entonces le cambió a Azuaje por Asbaje con B grande, simplemente porque quería que su papá hubiera hablado, aparte de castellano, vasco. Pero la verdad es que yo demostré 2 cosas. Una es que sí tenía Sor Juana sangre vasca, pero no por su papá, sino su mamá tenía sangre vasca también.
encontré. Ascendencia. Pero la otra es que me puse a buscar permisos de entrada, ya pensando Azuaje, no Asbaje. Me fui viviendo años atrás y entonces me encontré en 1598 una entrada de una familia en que viene un niño de 10 años que se llama Pedro de Azuaje y tiene un hermanito más chiquito que se metió de fraile cuando creció. Entonces coincide con lo de Sor Juana, pero este muchachito vino con sus padres y salió de Canarias. Okay. Y en Canarias, si tú buscas el directorio telefónico de hoy, hay un montón de Azuajes, pero no hay ningún Asbaje. Entonces esto no lo ha querido agarrar mucha gente porque sigue los billetes de Estado de México de 200 pesos, dice Asbaje. Sí, de hecho yo así lo aprendí en la primaria, lo aprendí con Asbaje. Ándale, y yo ya metí la queja a quien da los billetes, pero me dicen que ya lo pusieron y ya no lo van a quitar. Pero a la larga va a ser, por ejemplo, el Congreso, yo soy muy amigo de la Universidad Claustro de Sor Juana, donde está enterrada Sor Juana, el convento que existe en Ciudad de México. Entonces soy muy amigo de la familia que lo ha manejado, Carmen Beatriz López Portillo, hija del presidente. Okay. Fue mucho tiempo rectora, primero directora y después rectora, y ahora el hijo de ella es el que maneja. Pues ellos sí toman el Azuaje, porque a la hora de que está enterrada ahí, no sabemos dónde, pero en el fondo sí hablan de Azuaje. Usted colabora con la Biblioteca Cervantes también, ¿verdad? Sí, ahí he subido todo el Teatro de Sor Juana, que son 640 páginas. Y ahí sí aparece como Asbaje. Azuaje, sí. Azuaje. Siempre Azuaje. Los libros de Fondo de Cultura Económica, que son 4 tomos, que del año 1953-57, sí, todo está con Asbaje. Pero ya en Cervantes está como Azuaje. Azuaje. ¿Y quién va a ganar al final? Probablemente la Azuaje va para allá. Pues van a cambiar los billetes de 200 porque va a haber o devaluación o como sea, y va a haber otra gente en el gobierno y va a tener que pues acercarse a oponer Sor Juana Inés de la Cruz, porque el gobierno, que no quiere ser nada religioso, usa el Asbaje también por eso. Okay. Porque su nombre de ella era Sor Juana Inés de la Cruz. Es una forma de deslindarse de la parte religiosa. Porque no quieren que sea monja. Okay. La quieren, y la verdad nosotros tenemos una idea de que es monja, y los retratos de Sor Juana, que todos son del siglo XVIII, ninguno la conoció, los pintores no la conocieron. En el fondo, pues ponen una belleza de mujer, pero no sabemos cómo era muy guapa, ¿verdad? Pero no, esos cejas muy pintaditas que tienen todos los retratos, pues seguramente que los tenía, ¿verdad? Entonces eso sí va a permanecer, pero habrá billetes que digan Sor Juana Inés de la Cruz. Ahorita, por ejemplo, pues no habría prurito porque no hay, la actual presidenta ni por error se va a meter en estos líos. Pero ya está el billete hecho con no lo quieren cambiar. Y la Casa de la Moneda de México todavía no cambia como ya cambió la presidenta, ¿verdad? Todavía estaba unida al pensamiento del PRI. Ya que tocamos a Sor Juana, a usted y a Octavio Paz los une Sor Juana. ¿Cómo fue su relación con Paz? Porque él le prologó fue otra cosa que me ofreció la vida. Un año antes de encontrar la segunda Celestina, un año antes hubo un premio que se dio en Miami, Premio Letras de Oro de la Universidad de Miami. Y ellos buscaron quién merecía el premio. Y le dieron a Paz, le dieron el premio de poesía, y a mí me dieron el premio de dramaturgia. Y otra persona le dieron, que era de allá, le dieron el premio de cuento, de narrativa. Entonces fui yo a Miami, y ahí estaba Paz, y yo me acerqué y lo saludé y todo, pero él no me conocía, ¿verdad? Todavía no encontraba la segunda Celestina. Fue el primer contacto. Fue mi contacto. Pero ahí me acuerdo de haber estado en el teatro con él, que me dieron una medalla, un diploma, y a él también.
Y entonces le dije, maestro, ¿me pudiera dar su teléfono? Yo viajo a Ciudad de México alguna vez, podría visitarlo. Sí, apúntele. O él mismo, en la hoja que llevaba, apuntó su teléfono. Entonces, un año después fue cuando encuentro la segunda Celestina. Y lo primero que hago es llamarle por teléfono. Y Paz ya había publicado su estudio de Sor Juana. Ya, todo, Trampas de la Fe. Era, pues, él es el sorjuanista número 1 del mundo. Sí. Y es, ¿verdad? Y entonces contesta el teléfono él mismo, era un domingo. Y contesta. Y le digo, maestro, es que encontré, bla, 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 bla. Y dice, mire, mándemelo para leerlo y déjeme ver. Pero yo creo que usted tiene datos que sí pueden ser. Adiós, po. Y entonces yo me quedo así con el gusto. Entonces me dice mi esposa, no le vas a mandar la suelta que encontraste, porque él, no sabemos si sus subordinados, sus amigos, van a decir que ellos lo encontraron. Cosa entonces, que pasa mucho en la investigación. ¿Verdad? Es tomar mejor datos que no corresponden. Cuidar. Entonces mi esposa y yo la corrimos pasándolo en limpio y le mandé el disco. Entonces no había envío de internet. Le mandé el disco. Y entonces lo puse un lunes y dije yo, pues 3, 4 semanas a ver qué contesta. Y entonces el domingo exactamente estábamos aquí, mi esposa y yo, en casa platicando, y sonó el teléfono que casi nadie llamaba. Pues el domingo, ¿verdad? Mis hijos todavía no estaban fuera. Y entonces contesté y la vocecita de Paz era una voz gutural que la veía en televisión y la había hablado a él también, ¿verdad? Y entonces lo hizo, sí es Sor Juana, me obligó a usted a leerla 2 veces. Tengo la certeza que es Sor Juana. Mándeme un estudio crítico suyo y yo voy a poner un prólogo y hacemos una edición. Y entonces, para mí, pues es una enorme sorpresa. Y bueno, estábamos viviendo vino tinto, mi esposa y yo, nos brindamos 2 veces del gustazo. Y entonces yo hice mi estudio crítico y Paz hizo un hermoso prólogo, bien positivo. Y yo todavía revisé mucho el texto porque lo que mandamos pues podía tener errores originales. Y pues puse notas, no había ninguna nota de parte de Sor Juana. Y yo sí le puse muchas notas. Y salió el libro, que 2,000 ejemplares, 3,000, lo dije mal ahorita, 3,000 ejemplares es una inmensidad. Sí, estamos hablando también antes de los tiempos de internet, todo este tipo de cosas, vender 3,000. Se vendió muy bien, y hubo varias ediciones también posteriores. Eso es mi relación con Paz. Por otro lado, tengo una amistad muy grande. Conocí en París en alguna ocasión, en casa de Juan Soriano, un pintor jalisciense que vivía en París. Conocí a Elena Garro. Okay. Y entonces la ex esposa. Y hice una amistad luego con ella. Me encantó su presencia, una mujer muy bella y muy inteligente. Y entonces la estuve visitando y siempre con miedo que Paz se enterara, porque Paz odiaba a Elena Garro. Es una de las relaciones más conocidas en literatura, la difícil relación que tuvieron ellos, ¿verdad? Ambas. Es parte de la historia de la literatura mexicana. Entonces, ella estuvo en París viviendo y después la hija, Elenita Paz, que era hija de Paz, él sí le daba dinero, pero Elena nunca le pagó lo que a la hora del divorcio tuvo que pagar un alimonio. Nunca le pagó Paz ni un peso, pero sí le daba a la hija. Y entonces la hija, pues era una linda muchacha, pero en el fondo con una frustración interior de la madre y el padre peleados, ¿verdad? Pero siempre vivió con la madre. Si hubiera ido a vivir con Octavio Paz, le hubiera dado mucho dinero, pero ella siempre vivió con la madre. Con el lagar. Y de hecho la enterró, murió, pobrecita. Ella muere poquito después de su madre, muy cercanamente, ¿verdad? Bastante joven. Pero a mí me dio, yo la vi a todos. Me llamaba ella por teléfono, ya estando ella huérfana, me llamaba para saludarme. Y mi esposa era muy buena para hablar por teléfono. Con Elena Garro no hablaba, pero con Elenita Paz echaba la media hora platicando y yo la saludaba. Yo soy malo para escuchar.
El teléfono de algo que me... Sí, pero para yo hablar, no. El teléfono, prefiero, como estoy contigo ahorita, platicando en persona. Si tú me hubieras citado en internet, no hubiera yo sido parco y hasta soso. Una pregunta. De esta segunda Celestina que usted encontró, ¿se tienen datos de otra obra, de otro ejemplar? Hay nada más 2 ejemplares en el mundo. Está el ejemplar que yo encontré, está en Filadelfia. Y hay un segundo, está en Nueva York. O sea que si no hubiera específicamente ido a ese lugar, no lo encontraba. No lo hubiera encontrado. Y no había internet. Pero si ahorita alguien la buscara, tú pones la segunda Celestina, pues aparece la biblioteca, ¿verdad? Lo que yo descubrí, sí. Pero en ese momento no había cada biblioteca tenía su listado y tenías que ir ahí para verla, pero no había. Y yo tuve la suerte de escoger exactamente Filadelfia, donde estuvo. ¿Y Protesta de la Fe? ¿Cómo llegó ahí? Pues eso fue cuando ya me pasaron algunos años y me di cuenta que tenía que seguir investigando algo para que me dieran becas y poder viajar, que me gusta mucho viajar. La Universidad de Guadalajara me daba dinero para poder viajar si le ponía un proyecto de investigación. Y entonces se me ocurrió, dije, voy a hacer un libro, Amigos de Sor Juana. Y agarro los 5 o 4 amigos de Sor Juana, sacerdotes, y 2 Dichons, la ya posterior del siglo XX, ¿no? Y entonces comencé a buscar y hay un libro que se llama Testamento Místico, que es un libro de Sigüenza y Góngora. Entonces, estando en Nueva York, en la biblioteca que se llama Hispanic Society, Sociedad Española, que es una biblioteca maravillosa de libros antiguos, pero maravillosos. Fui a Nueva York y además me pagaron el viaje a Nueva York, la Universidad de Guadalajara, eso me encantaba. Y estando allí, comencé a leer Testamento Místico, y es una oración que hace Sigüenza, que era sacerdote, para morir y la muerte. Y, pues, no era lo que yo buscaba. Tengo otras cosas de Sigüenza que me gustan más. Y entonces ya iba a cerrar para irme a cenar por ahí en un restaurante de Nueva York, cuando sentí que al final, a ver en qué termina. Entonces encontré el final, leí la última hoja y después noté que había otra hojita, pero ya no hojita cosida al libro, sino nada más agregada, así, puesta. Y ahí apareció la Protesta de la Fe. Si te leo el texto porque es largo. Entonces, perdóname, aquí quería, porque dice testamento, dice Protesta de la Fe que dejó escrita con su sangre la madre, es lo que traigo aquí, la madre Juana Antonia, perdón, la madre, y entonces viene ahí, y es una oración corta, y yo sabía que había otra oración que Sor Juana estaba ya editada en Fondo de Cultura Económica, y que está editada en los primeros libros. Pero entonces, cuando ya comparé las dos, la que yo encontraba, una es que era más corta, mucho más corta, con otras palabras. Y la otra cosa es que sí mencionaba, firmé con mi sangre. Sí, no dice firmo aquí, sino firmé con mi sangre. Entonces yo saqué la teoría que Sor Juana escribió varias oraciones, pero a la hora de que se hincó en el claustro de Sor Juana y fue público, fueron amistades y todo a escucharla, ella dijo la que yo descubrí. Y nadie se ha puesto a decir que no. Me han seguido, he tenido mejor suerte con este segundo hallazgo que con el primero. El primero sí tuve gente que sobre todo contra Paz, que criticó a Paz por haberme dado la paga. No la paga, la razón. Y en cambio esta, pues además es linda, el texto más personal, el que yo encontré. Y además, si yo tengo tanta relación con Sor Juana, que para mí es personaje y es amistad, también hay algo, no la conocí personalmente, pero hay algo que me deja
como Dorothy Jones no la conocí, pero su suicidio y su dolor y todo eso, a mí, entonces yo vivo sus biografías como si fueran parientes míos, amistades mías, como las hubiera conocido. Empezamos esta plática hablando acerca del destino y es como se lo mencionaba, yo no soy un creyente del destino, pero si usted no hubiera ido específicamente a esa biblioteca, de las opciones que tenía, no lo hubiera encontrado. No. Y de todos los ejemplares del otro libro, de Góngora, si no hubiera tomado justo ese, no hubiera encontrado la oración, como usted menciona. Sí, parece que Sor Juana lo persigue a usted. Ándale, esa frase me encanta, porque en el fondo he disfrutado mucho, pero también he disfrutado otras amistades que he tenido. Pero la Sor Juana o Dorothy Jones están como en el mismo nivel de mis amistades. Ahí como si los hubiera conocido, porque quizás he hablado tanto de ellas y he dado clases de ellas y conozco más que nada. Nadie conoce a Dorothy Jones como yo la conozco, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues eso es como mi tía Elvira, pues la conocí mucho y ya escribí sobre ella, ¿verdad? Figuras que marcaron su vida. Doctor, para terminar, ¿qué es el teatro en su vida para usted? Pues una compensación enorme. Algo que quizá me sostiene vivo ahorita a mis 82 años. Es un género literario que para mí es como algo muy personal. Y tengo 50 obras de teatro escritas. Tengo aquí arriba compré un antiguo librero donde se guardaban papeles y ahí tengo las 50 obras, el manuscrito original. Y ahora en estos tiempos, cuando tuve este homenaje la semana pasada, saqué varios de esos legajos y agarré las segundas, las obras mías, hoja por hoja, por hoja, por hoja, y me doy cuenta pues que escribí en Nueva York, están las hojas goteadas de vino, porque yo a veces no me emborracho, pongo una copa de vino y se me queda toda la noche. Si estuviera platicando contigo, me lo hubiera tomado, pero estando escribiendo ya estoy, pero en el fondo a veces también quesos y cosas se quedan ahí en las burbujitas y para mí pues es vida. Entonces es como encontrarme a mí mismo con 30, 20 años, 40, 50 años hacia atrás. Ahí están. Y a veces fotos de que yo estoy también ahí, de los años. Que las olvido las fotos y después me encuentro y digo, ay, mira cómo son las cosas con la barba bien negra. Y me queda mejor, porque curiosamente cuando me dejé la barba, que era oscura, negra, bueno, café oscuro, tenía muchos blancos aquí. Y ahora de viejo salió el pelo completo. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues ya no sabe uno lo que tenemos de química en la sangre, ¿verdad? Uh-huh. Doctor, muchísimas gracias, le agradezco su tiempo. No, pues que me pregunten de mí, pues qué gusto, ¿verdad? Y si queda aquí para la historia, pues alguna gente la va a ver y que se entusiasme por Sor Juana y se entusiasme por mi teatro, es lo que más me importa. Muchísimas gracias. Estas fueron Palabras al Silencio. Nos vemos en la próxima emisión.